Buenos días y bienvenidos a este video. Hoy vamos a analizar una sentencia que toca uno de los temas más sensibles y al mismo tiempo más ricos dogmáticamente dentro del derecho penal colombiano, los delitos sexuales cometidos contra menores de 14 años. Y el fallo que vamos a estudiar es la sentencia SP-758 del 2025, proferida el 26 de marzo del 2025. Este es un tipo de sentencia de impugnación especial y aquí hay que hacer una precisión demasiado importante. La impugnación especial no es casación. Es un recurso autónomo diseñado para garantizar la cuestión autónoma del Tribunal Penal colombiano. Ahora, este opera cuando el Tribunal Superior revoca una sentencia absolutoria de primera instancia y condena al procesado. En este escenario, el acusado queda condenado por primera vez en segunda instancia y la Constitución modificada por el Acto Legislativo 01 del 2018. Ahora, vamos a hablar de los hechos jurídicamente relevantes y los vamos a organizar de un cierto orden que es un orden jurídicamente importante. El primero es que durante los meses de enero, febrero y marzo del 2019, en la ciudad de Bogotá, una menor de 12 años de edad fue víctima de una serie de actos de connotación sexual por parte de un primo suyo de 25 años con quien convivía en el mismo inmueble y compartía habitación. Los hechos comprobados fueron 3: 2 eventos de tocamiento en sus partes íntimas, uno padre pero que trabajaba en la jornada nocturna. Familia, porque ellos fue un descubrimiento fortuito del padre lo que hizo público los hechos. Hay un acto adicional demasiado relevante y es que perfectamente de ella. Y esto es demasiado importante en la decisión porque esto tiene que ver con el error de tipo. Ahora revisemos cómo fue que trascendió este caso. En la primera instancia, lo que pasó fue que el juzgado 39 penal del circuito de confusiones de conocimiento en Bogotá dictó sentencia absolutoria el 7 de mayo del 2021. El argumento central fue que la Fiscalía Central como que sustentó la teoría del caso exclusivamente en una prueba de referencia, la entrevista forense de la menor, sin que existiera un elemento de corroboración suficiente para alcanzar el estándar de conocimiento más allá de toda duda razonable. En la segunda instancia, la Sala Penal de Tribunal de Superior lo que hizo en Providencia el 3 de agosto del 2022 revocó la absolución y dictó condena por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La pena impuesta fue de 202 meses de prisión sin ningún suplemento. Confirmó integralmente el fallo condenatorio. Hablemos ahora de las categorías dogmáticas que lo vemos en los artículos 208 y 209 del Código Penal. La primera categoría lo que hizo fue que el fallo nos recuerda que el elemento normativo central de estos tipos penales es la edad de la víctima, porque son menores de 14 años. Este dato no es accidental, el legislador fijó esa barrera porque consideró que por debajo de ella los menores carecen de la madurez psicológica y del desarrollo físico suficiente para comprender el significado social y fisiológico de las relaciones sexuales, así como sus implicaciones de riesgos. Ahora, sobre el artículo 209, los actos sexuales, la Corte recuerda que la conducta puede materializarse de 3 formas alternativas: realizando actos sexuales con la menor, ejecutando su presencia o induciendo a la menor a prácticas sexuales, y que en cualquier caso la consumación exige la satisfacción de un fin libidoso, excitar o satisfacer la apetencia sexual del sujeto activo. Ahora, vamos a la segunda categoría porque es quizás la más importante desde el punto de vista político y criminal. Esta es la ineficacia del consentimiento. Ahora,
Resulta que aquí lo que pasó fue que la alegación de que existía una relación consentida entre el proceso y la menor, equivalente a una relación de marido y mujer según el imputado. La Corte es contundente y en los delitos del artículo 208 y 209, el legislador presume de manera absoluta la ineficacia del consentimiento de la menor de 14 años. No existe consentimiento válido, no puede haberlo porque esa presunción no admite prueba en contrario. Esto significa que el argumento de la relación consentida no es una causa de atipicidad, no opera jamás cuando las víctimas son menores de 14 años. Y el fallo reitera con violencia, calificando como revictimizante. Y esto porque el menor de edad no puede comprender las cuestiones sexuales ni está en cuestiones de asumir las consecuencias de su integridad sexual. En la tercera categoría, que es la prueba de referencia y corroboración periférica, es la prueba más desarrollada en el fallo, y en este caso la prueba principal fue la entrevista forense realizada a la menor víctima, la cual fue incorporada al juicio mediante el testimonio de la psicóloga del CTI, que la practicó. Y la Corte recordó que en los delitos sexuales contra menores, estas declaraciones previas lo que hacían era que se podían ser utilizadas para evitar la revictimización de la víctima. Sin embargo, aclaró que la prueba de referencia por sí sola no es suficiente para dictar una condena. Por esta razón, la Corte analizó la existencia de una corroboración periférica, es decir, los elementos externos que respaldan la credibilidad del relato de la menor. Entre ellos destacó la coincidencia en la descripción del inmueble. Ahora, las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el diagnóstico del estrés postraumático presentado por la víctima, y que también la Corte concluye que los hechos estaban demostrados más allá de toda duda razonable. Otra categoría es el error de tipo, porque ya lo habíamos nombrado, porque invocando por la defensa como casual de exclusión del dolo y por tanto de ausencia de responsabilidad penal. El argumento fue el siguiente: el procesado habría creído, basándose en la apariencia física de la menor, que ésta superaba los 14 años, pero la Corte recuerda lo que ya les había nombrado, que ellos habían compartido desde el nacimiento de la menor. La Corte descarta el error de tipo porque el procesado conocía plenamente la edad de la menor. La víctima declaró que la había convivido con ella desde muy pequeña y que, como anteriormente lo habíamos hablado, él ya sabía lo que hacía y con quién lo hacía. Otra es la categoría casual de la agravación, porque esta categoría es la casual punitiva prevista en el numeral 2 del artículo 211 del Código Penal, que el responsable tenga cualquier carácter, posición o cargo que le dé el particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Recordemos que él era familiar, que compartió con ella desde muy pequeño. Claramente se fue forjando una confianza de la cual él se aprovechó. El vínculo familiar del primo y el rol de hijo de crianza que el procesado tenía en la familia, lo que le otorgaba una posición de preeminencia frente a la menor, y la confianza que estaba depositada en él. Esa posición de superioridad fue deliberadamente utilizada para cometer los actos y para garantizar la impunidad. Ahora, para cerrar, este fallo es un ejemplo de cómo la dogmática penal y el derecho procesal dialogan de manera coherente en un caso concreto. La Corte construye su decisión articulando tipicidad, ausencia de consentimiento válido, prueba de referencia, corroboración periférica, error de tipo y agravación punitiva en un solo razonamiento sostenido y sistemático. Y para final, recordemos que la decisión última fue que esta persona tuviera los 202 meses de cárcel por el acceso carnal abusivo de la menor y por otros daños a su integridad. Que estén muy bien, hasta luego.